Bien, la escuchaba entonces Luz nuevamente si puede hacer su aporte, o no repetir, sino lo que está pensando respecto a esto que agregaba usted. Lo que yo decía era que cuando lo escuchaba, que me parecía que la sociedad actual, el momento que estamos transitando, más que nunca propicia la serie y no el grupo. Así es, bien, bien. Propicia la serie, otra forma de llamarlo es que sostiene en su vida cotidiana el mito del individuo, ¿no? La idea de que la sociedad se compone por la agregación de individuos. Eh, que es justamente el tipo antropológico contrario a la sociedad y a la democracia. Podrán ustedes, quienes quieran profundizar sobre esto, leer a Michel Foucault en Defender la Sociedad. Hay un biopoder y una biopolítica que, como diría Luz, propicia la serie, es una necropolítica, necro de necrosis, de muerte, y hay un biopoder y una biopolítica que defiende la sociedad, que abandona la cultura de la mortificación de este sistema eh, y cultiva las posibilidades de grupo operativo. Para nosotros el ejemplo más concreto es el que ustedes ven acá, una de las fotos, como una forma de representación de lo que les hablo. Uno de nuestros bancos de prueba es, la foto que ustedes están viendo es de la reunión de equipos de grupo institucional de alcoholismo. En la ciudad de Cipolletti, donde está asentada la organización, el edificio de la organización institucional de la Facultad de Ciencias de Educación y Psicología. En la ciudad de Cipolletti se encuentra esa casa, donde está la foto que ustedes podrán ver, donde estoy trabajando con los coordinadoras y coordinadores de grupos institucionales de alcoholismo de la provincia de Río Negro, en la casa del grupo institucional de alcoholismo que depende de la municipalidad de Cipolletti. Equipo que yo coordino hace 6, 7 años y que es parte de una experiencia de grupo institucional de alcoholismo en la provincia que lleva más de 30 años y fue creada en el hospital de esta ciudad de Fisquemenuco en 1984. ¿Por qué necesitó, hacemos un salto, si se entiende, por qué es necesario el grupo para operar en las organizaciones institucionales, en el proceso de salud de enfermedad, en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es necesario por esta foto que ustedes están viendo. Si el equipo del Grupo Institucional de Alcoholismo tiene una casa en la Municipalidad de Cipolletti, no es porque se la hayan regalado a alguien que conocían, o se la haya dado a alguien que desde la biopolítica, desde la jerarquía de la biopolítica o del biopoder, se las haya legado porque querían, sino que es parte de un trabajo en grupo operativo y en análisis institucional. Es una forma de operar que tienen los grupos, que son operativos hacia la interioridad del grupo y que son institucionales hacia la exterioridad, hacia la organización institucional y hacia la institución en la que están trabajando. Vamos a saltar la experiencia de Jorge Pellegrini. Pellegrini llega en 1984 al hospital de Fisquemenuco, el hospital Francisco López Lima, luego de largos años de cárcel durante la dictadura, y se encuentra con algo que es habitual y aún en la fecha, y es que los hospitales públicos no tienen programa de atención integral de alcoholismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los hospitales públicos de nuestra provincia y de gran parte del país, no nos interesa ahora hablar del extranjero, no se ocupan de programas de atención de salud sobre la principal causa de enfermedad y muerte de nuestra población, que se llama alcoholismo. Podemos decir que Pellegrini se encontró con una administración de la pobreza y de la miseria similar a la que se encontró Pillon Rivière, y él, en vez de hacer un torneo de fútbol, lo que hizo es pedir el bicicletero del hospital. ¿Qué era el bicicletero? Era un patio interno del hospital, en donde estaban esos hierros, ¿vieron? Donde se acomodan las bicicletas,
que no estaba siendo usado porque ya las bicicletas no se podían guardar dentro del hospital. No estaba techado el lugar. Reúne ahí Jorge Pellegrini un primer grupo operativo, que luego lo llama grupo institucional. Próxima clase veremos por qué pasamos de operativo a institucional, de alcohólicas y alcohólicos. Y comienza así la experiencia, en 1984, de los grupos institucionales de alcoholismo, en un bicicletero. ¿Qué es lo primero que podemos ver del escenario? El bicicletero se transforma en una sala. No solamente se transforma, sino que es transformado por los pacientes y participantes, techado, pintado, amueblado, en una de las salas más limpias del hospital y mejor decoradas. Eso le valió al bicicletero, que era la sala de reunión del GIA, que el director, que la dirección del hospital, al poco tiempo, le sacara el lugar al grupo institucional de alcoholismo porque había disciplinas que la requerían. Eso no fue mella porque el grupo institucional de alcoholismo de esa época construyó entonces la sala Jerónima Sande, que tiene ese nombre, ustedes sabrán, en relación, en rememoración a la historia de Jerónima, que ocurrió también en el hospital y que escribió el doctor Pellegrini en el libro Jerónima, que es la historia justamente de un proceso de salud de enfermedad de una mujer mapuche que muere junto con sus hijos en el hospital López Lima. Esto no fue obstáculo para el grupo institucional de alcoholismo, entonces, porque después creó su propia sala para reunirse, que es una sala que aún está en el hospital al lado del servicio de salud mental. Ustedes dirán, qué extraño, las pacientes y los pacientes de un grupo terapéutico hospitalario construyendo salas. Sí, porque no podían esperar a que se las dieran, y es más, sabían que en el imaginario del hospital, como en el imaginario social, el alcohólico es irrecuperable, porque es sucio, porque es loco, porque toma porque quiere, no se sabe tratar, sí se sabe que se enloquece cuando entra en síndrome de abstinencia, porque tiene síndrome de abstinencia, porque tiene la enfermedad del alcohol, ¿no? Es lo que distingue la dependencia del alcohol y su enfermedad de los usos o los abusos. En una cultura que, como decía Luz, además de cultivar la serialidad, promoverla, promueve el alcoholismo, que es el modelo de todas las enfermedades de adicción, no es una adicción más, es el modelo, ya que hay una cultura que lo promueve a través de la producción y el consumo de alcohol, y además es la típica enfermedad necesaria al sistema capitalista, en donde la frase biopolítica reza: un paciente muerto es un cliente menos. Quiere decir que la biopolítica de las farmacéuticas, de la producción de alcoholes en nuestra cultura, no necesita, no tiene que matar al paciente para que el cliente continúe vivo, ¿no? No necesita, el negocio no es la guerra, aunque siga siendo la venta de armas y la guerra para los países víctimas o poderosos, más poderosos de la tierra. Para los demás países, la biopolítica manda que lo que se necesita son consumidores. Y el modelo de consumidor en el proceso de salud de enfermedad, y por eso está tan extendido en nuestra cultura, es la alcohólica, el alcohólico. Vuelvo a decir, que es un paciente que muere lentamente y que consume largos años. ¿Se comprende esto? La complejidad de abordar... Sí. No, que escuchándolo me hacía acordar a un video que hay también ahí pegado en Pesco, que es Drogada, extracción de la locura, en donde aparecen muchos testimonios que están tan buenos sí, para verlos y poder entender mejor también. Le agradezco que lo haya leído además. Sí, justamente, es una idea de que la drogadicción, la adicción, es la biopolítica de nuestro presente. Es necesario cultivar esa forma de padecimiento porque es la más oportuna para el sistema neoliberal en el que vivimos y el capitalismo en general. Entonces,
¿Por qué grupo? ¿Por qué Pellegrini necesitó reunir a los pacientes en grupo? Porque lo primero que se necesitaba era modificar las condiciones dentro del hospital. Y no lo iba a hacer reuniéndose con otros médicos, ni mucho menos con psicólogos que no tienen formación en psicología, en alcoholismo, mucho menos en otras carreras, no sé, en la carrera de ustedes, cuál es la formación que tienen en abordaje del alcoholismo desde el trabajo social. Pero digamos, en la medida que las carreras no tratan sobre la principal causa, ustedes dirán, ay, pero tantos otros temas que no tratamos. Bueno, estamos hablando de la principal causa de enfermedad y de muerte. Es comparado a una pandemia para nosotros. Lo que pasa es que ahora la pandemia actual ha borrado esa idea, pero si ustedes ven el video que está en el canal de YouTube que hacía referencia a Luz, van a ver 4 capítulos de 10 minutos de la presentación del grupo de alcoholismo, grupo institucional de alcoholismo, que les recomiendo en nuestro canal de YouTube, y van a ver entonces ahí en el 1992 cómo yo hago el relato junto con otros participantes del grupo, de cuál es la tarea. Y esa tarea era mostrar en la organización institucional hospitalaria que el alcoholismo era tratable, era curable, era abordable desde la salud pública, y sin ningún gasto adicional, más que recurso humano capacitado, que no es poco. Lo que estamos haciendo entonces en Cipolletti, que ustedes ven en la foto que yo tengo en el fondo, es capacitar a miembros, a participantes, coordinadoras y coordinadores de grupos institucionales de alcoholismo que ocurren en nuestra provincia y que tienen su eje central en el equipo más formado, más formado y con más recursos, que es el que está en la ciudad de Cipolletti. Que para quienes no lo sepan, bueno saberlo, atiende de manera gratuita en el ámbito público a enfermas y enfermos de alcoholismo y a sus familiares. Entonces, ¿sobre qué opera el grupo operativo, según Pellegrini, tomado de Pillon-Rivière? Y sobre la resistencia al cambio frente al síndrome de abstinencia. Cuando un asistente social, un psicólogo, un médico le dice a un paciente alcohólico, usted lo que tendría que hacer es dejar de tomar, demuestra la gran ignorancia que tiene sobre el tema. Un alcohólico o una alcohólica en carrera, como se le dice, no puede dejar de tomar. ¿Saben ustedes por qué no puede dejar de tomar? No lo saben. ¿No? Bueno, la mayoría de la gente cree que no puede dejar de tomar porque no quiere dejar de tomar, porque le gusta. No, eso puede ser cuando empezó. Tendríamos que hablar de los usos, de los placeres. ¿Cómo dice? Ahí alguien dijo. ¿Cómo? No le escucho. Otra vez. Una adicción. No solamente porque es una adicción, no identifiqué a quién habla, pero bien. No solamente sino que sea una adicción quiere decir que cuando se deja de consumir aparece síndrome de abstinencia. Hay abstinencia. Cuando el alcohólico no tienen en su sangre etanol, no hay alcohol en sangre, empiezan a padecer un conjunto de... ¡Ay! Se cortó. Ahí está. No, a vos se te escucha, Daniel, y se te ve. Bien, no, se me había cortado acá la pantalla. Cuando admití 2 compañeras. Empiezan a tener un conjunto de síntomas que se llaman síndrome de abstinencia. Síndrome quiere decir conjunto de síntomas, y de abstinencia es que es provocado por la falta de alcohol, el consumo de alcohol. Son síntomas vinculares, biológicos y psicológicos de intenso padecimiento, que van desde los sutiles temblores en las manos, ¿no? Ustedes podrán ver una alcohólica o un alcohólico que está temblando, que de pronto se agarra el vaso y cuando toca el vaso en los labios, antes inclusive de tomar algo de alcohol, ya se calma. Quiere decir que hay síntomas de intensísima ansiedad y angustia, delirios, alucinaciones, crisis de hipertensión. Hay pacientes que pueden morir si no son atendidos en la abstinencia.
Nuestro estudio sobre el síndrome de abstinencia alcohólico ha demostrado que dentro del grado de complejidad de las adicciones, en nuestras culturas, la adicción al alcohol tiene una gravedad similar a la de la heroína en otras culturas. Se entiende entonces por qué las alcohólicas y los alcohólicos, si un profesional en el ámbito de la salud le dice usted debería dejar de tomar, lo que hace es mostrar, bueno, que además de ignorante es irrespetuosa o irrespetuoso, porque no sabe a la complejidad que se abisma. Esto no quiere decir que la complejidad sea obstáculos para atenderse. Los pacientes alcohólicos en recuperación son el modelo más profundo de creatividad, de potencia creativa. Por eso construir casas, por eso pintar, por eso escribir poesía, por eso dibujar dentro del grupo institucional de alcoholismo, por eso salir por el hospital a buscar otros compañeros para que se sumen cuando su problema es el de alcoholismo. Acá Cecilia dice, muestran signos de agresividad. Sí, muestran signos de agresividad el paciente en abstinencia. Es más, podríamos decir que el grupo institucional de alcoholismo, su primer y fundamental tarea es sostener la complejidad del síndrome de abstinencia. Al comienzo, que es mucho más virulento, mucho más deleterio, mucho más destructivo. En el Hospital López Lima se aprendió inclusive a atar a los pacientes en la cama durante los delirios de la abstinencia, ya que se vuelven personas con gran peligrosidad para sí y para otros. Durante 24 o 48 horas a veces están atados hasta que pueden mermar el grado de confusión, que muchas veces parece una crisis esquizofrénica. Debemos dar cuenta que también 1/3 de la población psiquiátrica del país internada viene de alcoholismo. Entonces, Pellegrini necesitó, junto con su primer grupo en el 84, reunir a las pacientes, a los pacientes y a sus familiares, porque la complejidad de la tarea así lo requería. Pero también necesitó reunir a las pacientes y a los pacientes para intervenir sobre el imaginario social que pesaba en el hospital, que hacía que los alcohólicos entraran a la guardia y así como entraban, un poco más compensados, los externaban, los sacaban. O sea, no se le ofrecía antes del GIA ningún tratamiento para el alcoholismo, se los compensaba. ¿Por qué el alcohólico y el alcohólico en su carrera van al hospital? Porque es a uno de los 3 lugares a donde va en la carrera. O va al hospital, o va a la cárcel, o va al cementerio. En el transcurrir, sobre todo las alcohólicas y los alcohólicos pobres, estamos hablando, tienen esos 3 lugares de referencia. O va presa, o preso, o muere en su carrera, o va al hospital. Entonces, necesitó el grupo institucional para modificar el imaginario institucional. No se le podía decir a las enfermeras, a las trabajadoras sociales, a los psicólogos, a todas las personas que no trabajaban en alcoholismo, no se le podía decir simplemente, pónganse a trabajar en alcoholismo, es la principal causa de muerte y mortalidad, inténtenlo, hay formas que vienen de la psicología social que nos habilitan. No se trataba de decir, vengan a trabajar con nosotros, se trataba de mostrar que el trabajo era posible, porque cuando el resto del personal del hospital, todo, veía que ese alcohólico que hacía unas semanas estaba tirado al lado del banco en la plaza central, intentando enganchar alguna changa para seguir tomando, estaba correctamente vestido y aseado, caminando por el hospital, buscando compañeras y compañeros alcohólicos para que se sumen al trabajo terapéutico, demostraba lo que quería demostrar. El alcoholismo era tratable y que el hospital podía ser el lugar más adecuado para abordar la mayor complejidad de la salud pública de nuestra región. Entonces de ahí pudimos habilitar cirugía, laboratorio, farmacia, la enfermería aprendió que podían estar en sus salas los alcohólicos en abstinencia, que había un lugar. En la guardia se supo que se podía derivar al GIA a los pacientes que venían o que los traía la policía. ¿Preguntas hasta aquí?
Bueno, veo que no. El material entonces es de la unidad de vínculo. Perdón que interrumpa. Por Agustín favor, Adriana. dice, ¿Hugo Cohen formó parte de todo ese proceso de cambio en Río Negro, profe? Sí, él formó parte importante de este proceso de cambio, resistiéndose a ese proceso de logía e incluso generando políticas para desmantelarlo. Sí, creando lo que vamos a estudiar nosotras en la política de desmanicomialización, que es la política que ya lleva inclusive 30 años en la provincia, generando muchas de las tragedias que nosotras vamos a estudiar en el banco de prueba de la locura. Hugo Cohen también se ocupó de decir que los grupos de alcoholismo eran grupos de autoayuda, cosa que no es cierto. Grupo de autoayuda es Alcohólico Anónimo. Acá no son anónimos nuestros pacientes y además no son de autoayuda porque quienes trabajan ahí, como ustedes saben, en Cipolletti, las asistentes social, psicólogo social, administrativa, que trabajan, alcohólicos en recuperación, que trabajan en energía de Cipolletti, cobran por ello, tienen un rol-función asignado. No es grupo de autoayuda, es grupo institucional de alcoholismo. Bien, Vanessa, ¿cómo se llama el material que dio hoy? Bueno, está el libro, segundo libro de esta experiencia que se generó en la década del 90 y de la que quien les habla fue parte, es el libro Alcoholismo, Identidad y Grupo. Está también de la primera parte que hablamos de esta clase, todo el material que tiene como autores a Enrique Pillón Rivière y Ana Quiroga, que son artículos de su obra más importante, que es los tomos de psicología, del psicoanálisis a la psicología social. Tenemos una selección de artículos. Está también, bueno, yo digo que para empezar esos dos materiales, iba a indicar el tercero, y está bien que lo indiqué. Todo lo que es, y en particular la ficha, como le vamos a decir, de Fernando Ulloa, que es la ficha del psicoanálisis institucional, de la psicología institucional, que está en la unidad de abordaje institucional. Y también, como ustedes saben que el contrato didáctico y pedagógico de esta cursada viene un tanto vulnerado, gran parte de las clases anteriores que di hasta que, bueno, recién ahora vamos a comenzar con las comisiones, entonces hay veces algún desequilibrio en toda la teoría que estuvimos viendo en las clases anteriores. Pero el banco de prueba del fracaso educativo, no voy a referirme nuevamente a eso porque está excesivamente trabajado en clases anteriores, toda la conceptualización de fracaso educativo nos habla de la experiencia de las organizaciones institucionales, cultura de la mortificación, donde no hay grupo operativo. Donde lo que hay es no solamente cultura de la mortificación, sino que el paisaje vincular es de las series. Es de las series. Es de esos personajes que les contaba hoy, con largas cucharas en lugar de manos, que se dan de cucharazos y de patadas, en vez de intentar de alimentarse con los recursos que tienen. Esto es fundamental también en el texto de Voslaski, por eso digo, textos que ya hemos pasado, Vanessa. Yo diría que gran parte de lo que hablé hoy está en casi todos los textos, ya que, por ejemplo, en el texto de Voslaski sobre psicopatología del vínculo profesor-alumno, él nos enseña algo una herramienta básica para todo esto, que es, la hemos mencionado en otro teórico, que Voslaski nos indicaba que hay tres formas vinculares básicas, matrices de vinculación, que se dan en la socialización primera. En ese triángulo edípico del que habla tanto el psicoanálisis, podemos ver que entre esos tres lugares se dan tres formas vinculares básicas que nos inician en la socialización. Una forma vincular es la dependencia. Ser criado en una familia humana, o sea, haber sido todas nosotras criaturas, es la experiencia más contundente de depender de alguien.
En la familia, en el maternaje, aprendemos que dependemos. Aprendemos no porque nos lo enseñan, sino porque la existencia misma de depender absolutamente de alguien nos inicia en la dependencia. Pero no es el único modelo vincular. El otro modelo vincular que aparece es la competencia. Justamente se llama triángulo edípico porque la corposubjetividad que ahí se configura descubre que de la persona de quien depende y a quien ama, también ama a otro, o a otra, o a otros. Y ahí aparece la competencia. Ahí aparece el tercero como competidor, el origen de los celos, de la envidia. También la crueldad del otro que puede ocupar o me está robando un lugar que creo que es para mí. El pequeño Edipo sabe que el otro de la pareja, de la mujer que ama o del hombre que ama, es su competidor. Quiere decir que además de dependencia, aprendemos competencia en esa matriz vincular. Y la tercera forma vincular que se aprende es la de la cooperación. Quiere decir que la criatura aprende en ese nido que también los seres cooperan entre sí, como los personajes con largas cucharas en vez de manos que se alimentan mutuamente. Aprende que también se puede cooperar. Voslaki nos enseña que en el centro de la psicopatología del vínculo profesor-alumno está el subrayar en nuestra cultura la competencia y la dependencia en lugar de la cooperación. Lo que hace central a la idea de por qué el grupo de Pigeon-Rivière se llama grupo operativo, que coopera. Así como las experiencias más actuales luego que se dieron en el Borda se llamaba cooperanza. Digamos, esta idea de que la esperanza posible de los vínculos humanos es la cooperación frente a la dependencia que genera y cultiva las distintas formas de autoritarismo y resistencia al autoritarismo, y frente a la competencia cruel o desapegada que se expresa en nuestra cultura actual. Luz pregunta, Fernando Ulloa también vuelve a retomar lo del primer vínculo con los primeros significantes en sus textos, una perspectiva psicoanalítica de la crueldad. Bien, sí, totalmente. Todavía no abordamos esos textos, los vamos a estar abordando en los próximos teóricos. Yo diría que Fernando Ulloa lo vamos a ver. Hay una anécdota con la que quiero terminar de Fernando Ulloa que me contó él personalmente. Fernando Ulloa fue director de mi tesis de maestría, mi maestro, y también mi amigo en el tiempo final de su enfermedad. Fernando Ulloa contaba una anécdota. Dice que cuando conoció a Pigeon-Rivière, fue a la experiencia Rosario, que fue algo muy significativo, y al volver quiso cambiar de analista y quiso analizarse con Pigeon-Rivière. Le pidió hora y fue al consultorio de Pigeon-Rivière, Fernando Ulloa, y resulta que cuando entra al consultorio, Fernando Ulloa se equivoca, lapsus, y se sienta en el sillón del analista. Enrique entra y lo ve a Fernando Ulloa sentado en su sillón y le dice dos cosas. Primero le dice que le parece que su lapsus es de lo más significativo, ya que él consideraba, Enrique Pigeon-Rivière, que no lo iba a analizar, que no era lo mejor que podían hacer, ya que habían estado trabajando en la experiencia Rosario y había visto en este joven médico, Fernando Ulloa, un amigo, alguien que lo acompañe en la tarea. Y lo que le proponía era que fueran colegas. Entonces, cuenta Fernando Ulloa, contaba que en ese momento perdió un analista, ganó un colega y un amigo. Se formaron juntos de ahí en adelante. Fernando Ulloa decía que no era su socio, sino que era parte de un gran grupo operativo que armaron con otras y otros analistas en esa época, que marcó gran parte de la tendencia a trabajar con grupos terapéuticos, de alcoholismo, de formación, de psicoanálisis, una tendencia que, bueno, observamos con
no con tristeza, sino con resistencia, que está siendo mermada década tras década. En la formación social en la Argentina, en la universidad pública, se olvida gran parte del legado de esa primera, de esos samuráis, como le dice otro de los psicoanalistas, Emilio Rodríguez, del psicoanálisis, ¿no? Quienes formaron gran parte de las teorías y de las prácticas clínicas que luego se extendieron a todo el mundo. Sepan ustedes que los hospitales europeos públicos que existen, casi todos los hospitales europeos han recibido durante la época de la dictadura a analistas, a grupólogos, a psicólogas sociales argentinas que formaron parte importante de los planes de salud en la década tardía del 70 y del 80 en otros países. No porque hayamos exportado grupos, psicología social, psicología institucional, que fue creada también en nuestro país, sino porque mostraba una potente, como nosotros decimos, relación con la clínica, con los bancos de prueba. Las nuestras son conceptualizaciones que pierden toda su potencia si son solamente teoría. Pero pueden ser transmitidas también, como estamos viendo en esta oportunidad, en un intento de transmisión teórica. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ya estamos finalizando. Quedan de nuestro segundo encuentro 4 minutos 40. ¿Estamos? Bueno, vemos que no hay más preguntas. Les vuelvo a indicar, no solamente el material en su forma virtual está en la PEDCO, sino también está en nuestros canales de YouTube, de Steffi Vicens o de Daniel Sanz, y ahí pueden ver los documentales sobre el GIA, además del material bibliográfico sobre el GIA y sobre el grupo operativo. Bueno, muchas gracias. La saludo entonces. Hasta pronto, Vanessa. Chao, profes. Adriana. Chao, profe. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Hasta luego, profes. Gracias, gracias. Adiós. Gracias, Kilia. Chao, que esté bien.